Hola amigos futboleros. Soy el guerrero futbolero, y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, para comenzar el mes del terror del 2021, les diré un iceberg del fútbol. Les diré que este iceberg no es mío, sino que es de un grupo de Facebook que no recuerdo. Bueno, este iceberg es muy pequeño, con algunas cosas del fútbol mundial. Bueno, espero les guste este video. Antes de comenzar, estuve muy ocupado debido a las tareas. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. La maldición del campeón del mundo. Los tres últimos campeones del mundo no consiguieron revaliar el título, y aparte salieron en la primera ronda. Italia fue el primero, fue campeón en el Mundial de Alemania 2006, tras vencer a Francia en penaltis, pero cayó en la primera ronda de Sudáfrica 2010, tras empatar con Paraguay, empatar con Nueva Zelanda, y perder con Eslovaquia. La segunda víctima fue España, fue campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010, tras vencer a Holanda 1-0, pero cayó en la primera ronda de Brasil 2014, tras caer estrepitosamente ante Holanda, caer ante Chile, y ganarle a Australia. El tercero y hasta el momento última víctima, Alemania, fue campeón en el Mundial de Brasil 2014, tras vencer a la Argentina de Messi 1-0, pero al igual que los últimos dos campeones, cayó en la primera ronda de Rusia 2018, tras caer ante México, derrotar a Suecia, y caer en los últimos minutos ante Corea del Sur. ¿Crees que le pasará a Francia en Qatar 2022? Ponlo en los comentarios. Brasil y Alemania se enfrentaron en las semifinales del Mundial del 2014. Debía ser un partido parejo, pero fue todo lo contrario. El 8 de julio del año 2014, los teutones humillaron a la Canariña con un marcador de 7-1, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Con goles de Tomás Müller al minuto 11, Miroslav Klose al 23, donde se convirtió en el máximo goleador en los mundiales, superando al brasileño Ronaldo Nazario, doblete de Toni Kroos a los minutos 24 y 25, Sami Khedira al 29, y doblete de Schürrle al minuto 69 y 79, descontado por Oscar al 90. Un dato, era que Brasil organizó esta copa para olvidar los fantasmas de 1950. Esta goleada se le conoce como Mineirazo. Es más una pregunta dirigida a los amantes del deporte. ¿Por qué ninguna selección de CONCACAF, Asia, África y Oceanía ganarán un mundial? A través de los años, han habido leyendas de estas cuatro zonas. ¿Por qué ningún representante de estas zonas ganan mundiales? Es simple. La nula competitividad de las zonas. Sobre todo la zona de Oceanía, que solo cuenta con medio boleto a la Copa del Mundo. En pocas palabras, no se encuentran al nivel de los sudamericanos, y sobre todo de los europeos. Pero esto no quita que han dado grandes golpes de autoridad en mundiales. La maldición del quinto partido. La selección mexicana es la nación de CONCACAF, con más participaciones en la Copa del Mundo. Pero actualmente, posee una maldición en la que cae siempre en octavos de final, el cuarto partido. México llegó dos veces a cuartos de final, curiosamente fueron las dos Copas del Mundo en las que fue anfitrión, los mundiales de 1970 y 1986. En Estados Unidos 1994 comenzó la maldición, ya que cayó en octavos contra Bulgaria en penales. En Francia 1998, Alemania le remontó con 2 golazos. En Corea y Japón 2002, Estados Unidos eliminó a México que venía agrandado. En Alemania 2006, la volea del argentino Maxi Rodríguez en tiempo extra eliminó a México. En Sudáfrica 2010, el fuera de lugar y posterior golazo del argentino Carlos Tevez, elimina a México. En Brasil 2014, el piscinazo del holandés Robben. Y por último, Rusia 2018, Firmino y Neymar fueron suficiente para sacar a México. ¿Crees que en Qatar 2022 se acabe la maldición? No es de extrañarse. Muchos de los árbitros de la zona de la CONCACAF son acusados de ser comprados, o simplemente pitar a favor de otro. Te daré algunos ejemplos. El partido ya anteriormente dicho, México contra Panamá, donde el árbitro Mark Geiger fue el protagonista, expulsó injustamente a un jugador panameño, y señaló un penal por mano que no era.
Otro sería de John Pitti, que arbitró la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, pitando un penal que no era, sobre Christian Pulisic. Y el más reciente, de Ricardo Montero, que no expulsó a un jugador trinitario, y no pitó un penal a favor de México. Y así hay varios ejemplos, que no menciono por falta de tiempo. Durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, México y Croacia compartían grupo junto con Camerún y el anfitrión Brasil. Antes del partido, el entrenador croata y el jugador Luka Modric encendieron la previa del partido. Luka Modric mencionó que el equipo de Croacia era mejor que México, y que le han metido a mejores porteros que a Ochoa. Mientras que Nico Kovac decía que a los jugadores mexicanos le iban a temblar las piernas. Pero todo quedó en simples palabras, puesto que México derrotó 3-1 a Croacia con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y Chicharito Hernández, descontado por Perisic. Nico Kovac declaró que México era superior. Uno de los duelos de octavos de final del Mundial de Brasil 2014, se enfrentaron México y Holanda en la ciudad de Fortaleza. México se adelantó con el gol de Giovanni Dos Santos, al principio del segundo tiempo. Pero cerca de los últimos minutos Holanda empató por medio de Wesley Sneijder. Después pasaría la jugada polémica. Corría el minuto 90, donde Arjen Robben se adentraba al área mexicana, Rafa Márquez puso el pie dentro del área, y el jugador del Bayern Múnich hizo un piscinazo dentro del área, que el árbitro compró y decretó el penalti. Hablo un poco más a fondo del tema en mi video de los robos. Durante la final de Alemania 2006, sucedió un hecho bochornoso. Se enfrentaban Italia y Francia, después de un empate a un gol, con las anotaciones de Zinedine Zidane de penalti, y Marco Materazzi para Italia. Todo ocurrió en el minuto 110, tras recibir una ofensa por parte de Marco Materazzi, el francés Zinedine Zidane le da un cabezazo en el pecho, y es expulsado del campo dejando a los franceses disminuidos. Después de 14 años de la final, el defensa Marco Materazzi mencionó que le dijo a Zidane aquel día: "Tuvimos un contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el seleccionador me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal. En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: 'Te daré mi camiseta más tarde'. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta", relató. En Brasil se usa mucho la camiseta amarilla. Desde el año de 1950, la selección brasileña empezó a usar la amarilla, pero antes usaba mucho la camiseta blanca. ¿Por qué ya no la usan? Es debido a una tragedia, que es lo que tocaremos en el siguiente punto. Relacionado con el punto anterior, Brasil organizó el primer mundial de su historia. Brasil y Uruguay llegaron al último partido del mundial, que estrictamente no era una final, sino que era el último partido de una liguilla. A Brasil le bastaba el empate para consagrarse como campeón, mientras que Uruguay necesitaba la victoria sí o sí. En el Estadio Maracaná, se enfrentaban Brasil y Uruguay. El primer tiempo fue parejo, pero Friaca metió el primer tanto que hizo explotar Maracaná. Pero al minuto 66 Schiaffino puso el empate. Y al minuto 79 Lleguía puso la victoria que silenciaba Maracaná. Al terminar el partido el silencio se apoderó de Maracaná. En las horas siguientes se registraron suicidios en masa no solo en Río de Janeiro, también en todo el país. Gracias a esto Brasil dejó de usar la camiseta blanca. Esta tragedia se le conoce como Maracanazo. Todos conocemos el Mundial de México 1986, y al increíble Diego Armando Maradona. Pero no es un secreto que este Mundial, originalmente, no estaba planeado para México, sino que para Colombia. En 1974, la FIFA designó a Colombia como sede del Mundial de 1986, pero se retiró al no tener las exigencias del organismo futbolero. Desde la designación de las sedes, el transporte de los aficionados, entre otros. En 1982, el presidente de Colombia dio a conocer que no podía cumplir las exigencias de la FIFA. Por lo que decidieron cambiar la sede. Se presentaron Canadá, que tampoco podía. Brasil, que se retiró de la candidatura. Y Estados Unidos, que prefirió albergar el de 1994.
por lo que decidieron escoger a México, gracias al exitoso Mundial de 1970. Pero se vio amenazado por el terremoto de 1985, pero sí se consiguió. ¿Te hubiera gustado un Mundial en Colombia? Se enfrentaban Inglaterra y Alemania Occidental, en la final del Mundial Inglaterra 1966, en el Estadio Olímpico de Wembley. El marcador iba 2-2, se jugaba el minuto 101, y según las crónicas de la época, el jugador Charles Urs dio un riflazo que dio en travesaño, pero también fue escupido al rebotar con el suelo. El árbitro lo dio por válido, a pesar de las protestas de los jugadores alemanes. Al consultar con su asistente, el tanto se dio por válido. Alemania perdió la final, tras un gol fantasma que nunca entró. ¿Se preguntarán por qué México no fue al Mundial de Italia 1990? Este es el punto más bajo del fútbol mexicano. Para la eliminatoria del Mundial Sub-20 de la CONCACAF, México quedó campeón del certamen, pero el periodista Alberto Moreno descubrió que hubo una alteración en las edades de la selección. La Federación Guatemalteca se quejó, y junto con la Federación de los Estados Unidos, pusieron una demanda ante CONCACAF, y descalificó a la selección mexicana Sub-20. Pero los directivos mexicanos, confiaron en Guillermo Cañedo, para anular la sanción de CONCACAF. Pero la FIFA no solo no le quitó la sanción, sino que también sancionó a todos los combinados mexicanos. Y por eso, México no asistió al Mundial Sub-20 de Arabia Saudita 1988, y al Mundial de Italia 1990. El defensa Andrés Escobar, fue un futbolista colombiano. Representaba a su selección, pero su historia acabó de la peor manera. Representó a su país Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994. Pero, cayó en la primera ronda, debido a que perdió sus primeros dos encuentros ante Rumania, y el anfitrión Estados Unidos. En este partido, los anfitriones se pusieron adelante con un gol en propia puerta de Andrés Escobar. Nadie pensaba lo que iba a pasar. En su ciudad natal, Medellín, el futbolista fue asesinado en las afueras de un restaurante. El hombre que acabó con su vida fueron los hermanos Gallón Henao, que tenían una larga lista de crímenes. Su muerte fue triste por toda Colombia. Se le conoce como la mano de Dios, a uno de los mejores goles de Maradona. Fue en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca. Tras un saque, Maradona se puso casi al lado del portero inglés. Saltó y metió el gol con la mano. El árbitro lo validó, a pesar de las protestas inglesas. Después de ese gol, metió el llamado gol del siglo. En el Mundial de Alemania de 1974, ocurrió un hecho inédito. Por la última fecha de la fase de grupos del sector A, se enfrentaron por primera y única vez, las Alemanias, Alemania Federal y Alemania Democrática. No solo era una batalla por lo deportivo, sino también por lo político. Debido a que la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Incluso hubo amenazas de bombas en el estadio de Múnich. Esto hizo que la policía estuviera pendiente del partido, pero no ocurrió nada inusual. Excepto en lo deportivo, puesto a que la Alemania Oriental, derrotó por la mínima diferencia a sus vecinos y hermanos de la Alemania Occidental. La WW2, fue el conflicto bélico más grande de la historia. Y esto fue influenciado en el resto del mundo. Cuando terminó el Mundial de Francia 1938, el mundo ya estaba muy dividido. Recordar que un personaje que no puedo poner una imagen o hablar de él. Tomó Austria y Checoslovaquia. La Copa del Mundo se preveía que se celebrara en la Alemania nazi en 1942. Pero debido a que Francia e Inglaterra le declararan la guerra a Alemania, puso a la FIFA a cancelar el evento de 1942. En 1946, ya la guerra acabada, los dictadores muertos, se quiso retomar el evento, pero debido a que los países europeos estaban devastados, y el único candidato, Brasil, decidió albergar el Mundial de 1950, el Mundial de 1946 se canceló. En 1950, regresó el Mundial, sin Alemania y Japón por sus roles en la guerra. ¿Por qué a Italia no? Simple. Eran los campeones del mundo, y su presidente guardó la Copa Jules Rimet en una caja de zapatos, para evitar que los alemanes la robasen.
Bueno amigos, con esto terminamos el iceberg. Espero que les haya gustado, puesto que me esforcé mucho para traerles este video. Compártanlo por sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este canal, y a mi canal principal donde hay contenido de programas de televisión. Espero les guste este video, suscríbanse, denle like, comenten, compartan el video, y síganme en Facebook e Instagram. Soy el Guerrero Futbolero, y nos vemos en un próximo video. Adiós, y jueguen bien al fútbol.